Vamos a empezar nuestro estudio de la cocina kasher. Ya venimos desarrollando el capítulo 1, 2 y 3, el 4 también lo vimos. Este libro es específicamente sobre el tema de la separación de la carne con leche. ¿Recuerdan ustedes cómo se dice carne en hebreo? ¿No saben? ¿Y leche tampoco? ¿No han visto ahí en los hornos? Pues sí, pero no me he aprendido las cosas. Vaya y lee. Vaya y lee y nunca se le va a olvidar. Vamos a empezar hoy el capítulo 5. Recordemos que hemos hablado de los jajamín, hablaba del capítulo 4, que ellos incluyeron la prohibición extensiva de la carne de aves y animales silvestres. Entonces, por eso también no debemos mezclar la carne. ¿Cómo se le dice? ¿A la carne? Sí. Besar. Besarí. ¿Y a la leche? Jalabí. Jalabí. Acuérdense de estas dos cosas. Besarí y jalabí, porque en nuestro libro va a estar hablando mucho de besarí, jalabí. Besarí y jalabí. En el capítulo 4, en el libro La cocina kasher, nos hablaba del concepto de la autoridad de los jajamín. Y de pronto algunas veces nos hemos preguntado, bueno, si el mandamiento dice no cocerás al cabrito en la leche de su madre, ¿por qué nosotros no podemos comer pollo con queso, con leche? Entonces la explicación es que la Torá le ha entregado a los jajamín la autoridad para establecer decretos, y ellos decretaron, o hicieron más bien extensiva el mandamiento de la carne, lo pasaron también a las aves, también porque es conocida como carne blanca. Hoy vamos a ver el capítulo 5 de la cocina judía. El capítulo 5 se llama la prevención. ¿Sí? ¿Cómo se llama? La prevención. Este tema es muy importante para las damas, por favor, que estemos concentraditas. Este libro es demasiado sencillito, así que voy a tratarlo de hacer de la forma más clara para que podamos ya empezar a practicarlo en nuestras casas. La separación entre carne y lácteos sobre la mesa. Vamos a concentrarnos un poco y vamos a pensar cómo se debe la mujer conducir al servir la mesa, si tiene carne o si tiene leche, o si de pronto vas a un lugar y preciso la persona con la que te sentaste pidió algo de carne y tú estás tomando algo de leche. ¿Será que se puede sentar al lado de esa persona? ¿Qué indicaciones nos dan las reglas, la halajá, para poder acompañarnos de estas personas? Dice aquí, el principio está prohibido, en principio está prohibido servir carne y lácteos sobre la misma mesa para ser comidos en el momento. ¿Ok? Entonces tú como mamá, tú como esposa, en la mesa no puedes servir, estás sirviendo la comida y al mismo tiempo hiciste un pollo o hiciste un delicioso cordero y de pronto de sobremesa pusiste un postre. ¿Eso es correcto o no correcto? Si el postre tiene leche, no es correcto. Dice que no debe estar ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Podría haber confusión y mezclar al tomar del uno y del otro. Puede haber una confusión. Si de pronto está todo servido en la mesa y usted hizo unas galletitas o algo, un postrecito que tenía leche, y de pronto su hijo en la mesa coge y mezcla y come, cuando ya había comido del cordero o del pollo. ¿Ok? Por eso está prohibido servir la carne y lácteos sobre la misma mesa si van a ser consumidos en el momento. Entonces, no obstante, sobre la mesa de la cocina, donde la función es preparar los alimentos, se permite colocar carne y lácteos juntos, con la precaución de que no llegue a salpicarse uno al otro. Obviamente se sugiere que si usted va a hacer un almuercito o una cena que tiene carne, guarde todo lo de leche. No se exponga a que pueda salpicar.
Y a veces pasa que llega una visita y usted tiene ahí montado su almuerzo o lo que sea, y tiene carne, y llega una visita y de pronto le quiere ofrecer un café, ¿sí? Y ese café tiene leche, para los que toman café. Entonces usted tiene que ser muy prevenida de que no vaya a salpicar los alimentos, ¿sí? O preferiblemente ofrecerle algo parve, un juguito o algo que no le implique a usted que pueda contaminar los alimentos. Dice, 2 personas desconocidas, es decir, donde no hay confianza mutua, tienen permiso de comer en la misma mesa carne y lácteos, puesto que lo más probable es que no tomen uno del otro. ¿Entendemos eso? El primer ejemplo que les di es el ejemplo de la familia. La mamita sirvió la mesa. Ahí está el papá, los hijos y los invitados. No es correcto que se sirva leche y carne al mismo tiempo en esa mesa. Pero el segundo ejemplo es que si usted va a un lugar, un restaurante, donde venden comida kasher, pero justo no había más puesto y le tocó sentarse al lado de una persona que está consumiendo algo de leche y usted está consumiendo carne, dice que usted tiene el permiso para comer en la misma mesa, porque ¿cuál es la diferencia en este caso? Que como no se conocen, le aseguro el 100% que usted no va a meter la mano ni se va a ver tentada a meterle la mano al plato de la otra persona, ¿cierto? Porque no se conoce. Entonces, pero 2 personas conocidas entre sí, esta vez, aunque no hubiere confianza entre ambos, solo estará permitido comer sobre la misma mesa carne y lácteos, cuidando los siguientes resguardos. 2 puntos. Primero, usted, ya pasamos al tercer ejemplo, donde estamos sentados en la mesa, pero sí nos conocemos, aunque de pronto no tenemos la misma confianza. Exacto, nos conocemos. Primero, se puede sí, mantenga una distancia que impida el contacto entre ambos, ¿ok? Segundo, colocar un objeto que indique o no habitual que dificulte la posibilidad de confusión. Por ejemplo, da el libro un florero. Tercero, poner los platos sobre distintos manteles que nuevamente signen la diferencia. ¿Ok? Entonces pongo un mantel para acá y la otra persona, la mitad de la mesa tiene otro mantel. Esa es una forma en que puede estar permitido. O por lo menos que yo no tengo acceso al plato de él, que así yo me estire yo no voy a alcanzar su postre. También es posible comer en una misma mesa con un no judío que esté comiendo alimentos taref. Ahorita vamos a ver, el taref es alimentos de un animal enfermo, carne de un animal enfermo o quebrado, incluso si fueron amigos, ya que partimos del principio que el judío toma mayor precaución de todo lo que no es kasher, ¿no? Y la prohibición de no mezclar carne con leche, que nos ocupa precisamente en este libro. Eso sí, él es cuidadoso, es obligante en el sentido que no llegue a saltar migajas de lo que la otra persona está comiendo. ¿Ok? Quiere decir que como ya el judío practica tanto, ya tenemos eso tan metido en la mente que uno ya no va a provocarse del de la otra persona no judía, porque sabe que de pronto lo cocinó en un utensilio mezclado, violando una de las reglas que vimos en el capítulo 1 y 2, ¿sí? Porque son 3 reglas, ¿ustedes se acuerdan? El consumo, la prohibición está para el consumo de carne y leche al mismo tiempo, la cocción, cómo se cocina, y la otra, el beneficio. Entonces, claro, este ejemplo que estamos diciendo es que se sienta a la mesa un judío y un no judío. En el caso del no judío, él está tan cuidadoso de, yo no puedo comer lo de la otra persona porque no sé si hubo una buena cocción, no sé qué carne esté comiendo, ¿sí? Si tiene sello kasher o si es taref de un animal enfermo.
Entonces, como él ya tiene tanto en su mente, él no se va a poner a provocarse o a coger del otro plato, ¿sí? Pero, ahora bien, partiendo de las situaciones ya mencionadas, de permiso en el comer conjuntamente, es siempre restrictivo. No coma del mismo pan, no beber del mismo vaso, no utilizar el mismo salero si está descubierto, ni el mismo cuchillo. Es decir, aunque se abre la posibilidad para que usted pueda comer en una mesa con personas que están comiendo o carne o leche, dependiendo de lo que usted esté comiendo, siempre se debe tener en cuenta que usted no debe comer del mismo pan, porque ese pan del plato de él puede estar mezclado de carne o de leche, depende de lo que la persona esté comiendo. No debe tomar del mismo vaso de la persona y tampoco utilizar el mismo utensilio con el que esa persona cortó su comida. ¿Es claro? ¿Está ahí? Muy claro. Valorativamente importante es no dejar el pan taref sobre la mesa a la hora de comer, ya que está, dice aquí masotéricamente escrito, que el pan vivirá el hombre, y por lo tanto ello nos indica que es muy difícil apartar la atención del pan en general. Entonces se aconseja que después de la comida no se deje el pan que la persona estaba comiendo, porque puede haber mezclas y que algo dentro de nosotros nos impulsa a comer pan cuando vemos el pan, ¿sí? Este libro es muy lindo porque termina cada capítulo con los ejemplos y es muy sencillo. Vemos en este primer ejemplo que está prohibido servir lácteos sobre la mesa donde está comiendo alimentos de carne. Entonces aquí nos representan los muñequitos, viene el mesero con un queso, con una torta, así un queso, dice aquí, y en la mesa hay pollo. Entonces hacemos una X aquí. No, eso estaría prohibido, ¿sí? Inicialmente servir en una mesa lo que son alimentos de carne y leche. Sobre la mesa de la cocina no hay temor alguno que sean consumidos simultáneamente, a menos que la mamita esté cociendo acá el tetero y quiera probar el tetero y luego quiera comerse el pedazo de carne o de pollo del almuerzo. Ahí hay un peligro de que pueda ser mezclado, así que cuidado, mamitas. Alguno que sea, dice, no hay peligro o temor alguno que sean consumidos simultáneamente. Por ende está permitido colocarlos juntos, pero en diferentes recipientes. Y de aquí la importancia de ya ir separando nuestra cocina para besarí y para halabí, ¿ok? Para carne y para leche. Donde usted sabe que ese platerito o ese utensilio, lo hablábamos la clase pasada, que si usted solo tiene un lavado, un platero como le decimos acá, usted utiliza un balde plástico, un recipiente plástico para que poner su loza besarí, para poner su loza halabí, ¿sí? Que no toque su platero, sino que tenga esa posibilidad. Si no, la idea es separar su cocina, un platero para la leche y un platero para la carne, una esponjilla para la leche y una esponjilla para la carne, ¿ok? Específicamente para evitar la mezcla. Otro ejemplo, la distancia impide el contacto entre ambos y aun si uno de ellos extiende sus manos, no hay temor que llegue a confundirse y tome de los alimentos de la clase opuesta. Si comen sobre diferentes manteles, que les recuerda que no confundirse, o si colocan un florero en la cartera, en la mesa, mejor dicho. Aquí vemos el ejemplo. El primer ejemplo es que hay una distancia tan grande sobre el uno del otro que no pueden alcanzar, así se conozcan o así, si hay confianza, no van a poder alcanzar lo del otro, ¿sí? Y aquí vemos otro ejemplo que tienen dos manteles diferentes, como individuales. Y en el último ejemplo están separados por un florero que les ayuda a entender que aquí hay como una barrerita. ¿Fácil? Ahora vamos a entrar en el capítulo 6 que dice: espera entre la ingestión de carne y de lácteos.
este tema sí que es importante. Algunos dicen, no, es que son 4 horas, es que son 6, es que son 3, es que son 8. Vamos a ver qué nos dice este libro sobre la ingesta de todo tipo de carnes. Dice, sea bovina, sea ovina, sea caprina, caprina, animales silvestres o aves. A esto nos referimos con la ingesta de carne. Ya incluimos y ya explicamos por qué el de aves también se incluye. Se esperarán, ¿cuántas horas? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cuántas horas? Pues yo soy... Interesante, ¿no? Unos 4, lo que estaba diciendo, unos 4, unos 5, unos 6, unos 8, unos 3. Bueno, vuelvo y repito. Todo tipo de carnes, bovina, ovina, caprina, animales silvestres o aves, se esperará 6 horas para así poder comer o beber lácteos. ¿Cuántas? 6 horas. Y aquí viene algo muy interesante para las que son mamitas. Ya van a llegar, ya van a ver. Mamitas de bebés pequeñitos, de bebés. Históricamente, los posquín, nuestras autoridades, divergen en el sentido casual de este tipo obligante. Según el Rabí Jacob, autor del Arba Turim, al cual nos referimos en el capítulo 19 de este libro, intrínsecamente la carne expele grasa, por lo cual absorbe sabor por un largo lapso de tiempo. Según Ramban, al cual nos vamos a referir en el capítulo 19, siempre quedan partículas de carne entre los dientes en el sentido del alajá, dice aquí, dice que cuando una persona comió carne o aún se haya bebido líquido, siempre van a quedar partículas. ¿Ok? Entonces, por esta razón, la regla se refuerza, habiendo de esperar 6 horas. Dime qué quieres comentar. Voy en orden, estoy explicando la ingesta de carnes. Ya vamos a explicar la ingesta de leche, pero quiero que nos quede muy claro. Si consumimos carne, ya sea de cordero, ya sea de vaca, ya sea de ¿qué? De pollo, debemos esperar 1, 2, 3, 4, 5 o 6 horas. 6 horas. Vamos a tocar más adelante unos casos específicos que son como la excepción, pero se dice que la regla para esta ley, para este din, se refuerza haciéndolo esperar 6 horas, motivo por el cual dicen que quedan partículas en los dientes y que esto también debemos ser muy cuidadosos. Transcurrida la espera y frente a la posible presencia de partículas de carne residuales en la dentadura, recomendable una previa limpieza. Es decir, que usted se cepilla bien los dientes con su seda dental y espera sus 6 horas. La obligación de la espera de 6 horas recae tanto para adultos como para niños. Pero de existir una extrema necesidad, se podrá comer lácteos después de 5 horas y 30 minutos, desde la última ingesta de besarí. Todavía más, si esta carne fue de ave, ya que la prohibición con relación a las aves viene de las leyes de Rabanán, como lo hemos explicado en los capítulos anteriores, que lo de la carne fue una extensión al mandamiento, la carne de ave. El cálculo horario se hace desde la conclusión de la comida, conteniendo carne o derivado cárnico. Si ocurre que una persona olvidase que comió carne y sintiera deseo de comer un lácteo y ya pronunció la verajá respectiva por ese lácteo, podrá probar un poco de lácteo para así no tomar inútilmente el nombre de Hashem. ¿Sí? Aún en este caso de haber masticado, dice aquí, la carne, esto es para las mamitas. Si usted tiene un bebé y usted masticó la carne un poquito de su bebé, pero no la tragó, solo la masticó,
deberá esperar 6 horas. Así no la haya tragado las 6 horas respectivas. ¿Por qué? Por los dos aspectos que dijimos. La carne posee una grasa que hace que se mantenga, dice que expele grasa, por lo cual absorbe el sabor por un largo tiempo, ¿sí? Y también por los residuos que pueden quedar en los dientes. Yo pensé en ti cuando leí esto. Entonces, vamos a ver el ejemplo de lo que acabamos de enseñar. Ejemplo, al comer carne a las 2 de la tarde, ¿a qué horas usted podrá comer lácteos? A las 8. Muy bien, entonces aquí en nuestro cuadrito, nuestros muñequitos, vemos a la persona ingiriendo a las 2 de la tarde y luego hasta las 8 pasaditas la ingiere, ¿ok? Hasta las 8, no puede consumir antes de las 8, ¿ok? Ah, y aquí vemos un ejemplo más lindo, mire, aquí vemos al niño siendo alimentado por su padre y dice, si masticó la carne para solo triturarla y no la traga, por ejemplo, a fin de alimentar a un bebé, también deberá esperar 6 horas. ¿Sabíamos eso? De pronto no sabíamos. Existen excepciones a este caso, ¿sí? Decimos, ya hablamos de una excepción por aquí pequeña, que se podía esperar hasta 5 horas y 30 minutos en caso de existir una necesidad extrema. Se rebaja media hora. Pero existe otra excepción, ¿ok? Y aquí las vamos a explicar. Por ejemplo, frente a medicamentos que contienen ingredientes que proceden de besarí, por ejemplo, vitaminas fabricadas a base de hígado, kasher. No se demanda una espera de 6 horas para poder consumir lácteos. Entonces usted tomó eso, pero usted sabe que esa pasta o ese medicamento está fabricado a base de hígado. Entonces, ¿será que ahí aplica la regla de las 6 horas? ¿No sabemos? ¿Será que sí? ¿Será que no? No se demanda una espera de 6 horas para poder consumir lácteos. Dentro de los 30 días subsiguientes a un parto, o una embarazada, o un enfermo que se encontrase muy débil, aunque no peligra la vida, está débil, pero no peligra la vida, y necesita comer lácteo, le será permitido su consumo luego de carne bajo las siguientes condiciones. Primero, debe esperar 1 hora. Segundo, debe enjuagar la cavidad vocal muy bien. Tercero, comer tras la ingesta de carne algo parve, o sea, algo que no es leche y algo que no es carne, pero además debe ser algo que no sea susceptible a pegársele en el paladar o en los dientes, como la harina, como los dátiles o algunos vegetales que pueden quedar ahí. Yo decía, bueno, pues tiene lógica porque puede taponar ahí la carne que usted tenía, que le quedó. Exactamente, son cosas extremas, pero son cosas que nos ayudan a nosotros a ser cuidadosos. Además de esto, debe lavarse las manos y pronunciar la verajá respectiva por el alimento antes de comer algún lácteo. Esto es para personas débiles, personas embarazadas o enfermas. ¿Recuerdan qué son las condiciones? Esperar 1 hora, lavarse los dientes, comer algo parve, Que no se pegue. lavarse las manos y hacer la bendición por el alimento respectivo. Los niños hasta los 12 años de edad deben esperar 6 horas. Pero si se encontraran necesitados, por ejemplo, si deben dormir y acostumbrarse y acostumbran a tomar algo lácteo, les pondrán a hacer aún cuando no hayan transcurrido las 6 horas, ¿sí? Quienes acostumbran a la espera de 1 hora, en estos casos se encuentran apoyo halágico. Se deja en principio el criterio de los padres.
Niños hasta los 12 años de edad deben esperar 6 horas, ¿sí? Pero en el caso de que se encuentran necesitados porque de pronto van a dormir y necesitan tomar algo lácteo, lo pueden hacer. Se deja el concepto de los padres. Pero de ningún motivo podrán comer golosinas o chocolates Halabi. Eso es en caso de que el niño necesita el teterito, ¿sí? Y para dormirse con el tetero y no transcurrió el tiempo, pero no en un caso donde el niño quiere es una chocolatina que contiene lácteo o un dulce, porque los dulces tienen leche. Eso no se puede, debe ser únicamente porque hace parte de su proceso para que el niño se acueste o parte de su proceso de rutina, pero por ningún motivo se les permite comer golosinas y chocolatinas. Dice aquí, estos elementos no son vitales para su salud. De todos modos, es recomendable que asuman la costumbre necesaria para esperar 6 horas, así sean pequeños. Desde pequeños se les debe ir enseñando. Dice aquí, es recomendable. La pregunta es muy buena, porque este punto dice, niños hasta los 12 años de edad, lejat gilá, deben esperar las 6 horas, y dice que se deja el criterio de los padres, y más adelante dice que es recomendable asumir la costumbre de la espera de 6 horas. Algunos padres dicen, ¿y qué es esta edad lejat para entender? La traducción literal es a priori, es un principio, en un principio la situación ideal o aquella que más se acerca a las exigencias halágicas. ¿Sí? Entonces es muy importante pensar que el niño menor de 12 años, él no está obligado a cumplir, digamos, halágicamente como nosotros tenemos que cumplir todas las cosas. Pero se aconseja y se recomienda ir acostumbrando al niño a cumplimiento de los mandamientos y de las leyes halágicas. ¿Sí? Es muy importante entender esto, porque hay padres que dicen, bueno, pues mi niño cuando cumpla los 12 años pues va a estar, que sea el tiempo de hacerlo, pero yo siempre pienso que es un riesgo cuando el niño no ha estado desde pequeñito acostumbrado al cumplimiento de las reglas halágicas, y entonces después va a ser un poco más difícil. En cambio, si el padre lo está educando, por eso aquí dice, se deja al criterio de los padres. Pero yo estoy 100% de acuerdo que poco a poco irles enseñando a los niños cuáles son las normas halágicas para que cuando lleguen a su edad del cumplimiento, donde están obligados al cumplimiento, sea mucho más fácil para ellos. Pero también es un descanso para los papitos que creen que sus hijos tienen que cumplir halágicamente todo, y resulta que son niños que ni siquiera han cumplido los 12 años. Entonces es importante que las que nos escuchan y aquí ustedes que están tomando esta clase entiendan que hay una edad en que los niños mayores de 12 años, ellos deben cumplir halágicamente todo lo concerniente a lo que nos enseña el cumplimiento de los mandamientos, en las reglas para cumplir, ¿no? Pero creo yo, lo veo así como el descanso para aquellos padres que dicen, no, pero es que mi hijo todavía no entiende que no se debe colorear. Usted le va enseñando, que no se debe colorear en Shabbat. Usted le va enseñando, usted le va diciendo, pero también usted recibe un descanso que llegará el tiempo en que su hijo va a entender y lo va a hacer. Bueno, eso es con relación a las excepciones que existen en el tiempo que se debe dejar para después de consumir carne. Entonces vamos a resumirla con este ejemplo. Lo primero que vimos fue, aquí vemos un enfermo y una mujer débil que comieron carne a la 1 de la tarde. ¿Podrán tomar o comer lácteos? ¿A qué horas? A las 2. Esta es una de las excepciones que vimos. Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones? Esperar la hora, enjuagar la cavidad bucal, comer algo de ingesta de parve, lavarse las manos y pronunciar la verajá correspondiente. Bueno, la ingestión de carne después de leche. Entonces, la ingestión de carne después de leche. Lo que acabamos de ver fue la ingestión
de leche después de haber consumido carne. Se debe esperar 6 horas. Ahora, ¿qué pasa si usted lo que hizo primero fue tomarse un vaso de leche, un yogur? ¿Cuánto tiempo debo esperar? Si usted comió queso de cualquier tipo o mantequilla, va a preceder a enjuagar la cavidad bucal, a lavarse las manos, comer algún alimento parve, nuevamente, que no se adhiera al paladar, ¿recuerdan? ¿Como cuáles? Como harina, dátiles o vegetales. Y usted podrá comer carne inmediatamente. ¿Ven la diferencia? O sea que cuando yo consumo carne debo esperar 6 horas a tomar algo lácteo. Pero cuando es al contrario, lo primero que consumí fue lácteos, solamente debo seguir estos requerimientos: enjuagarme la boca, lavarme las manos, comer algún alimento parve e inmediatamente podré comer. ¿Ok? Y según la autoridad rabínica, en el año 1834 hasta 1909, por cada mes de maduración del queso, usted debía esperar 1 hora. Entonces, a los que les gusta el queso bien añejo, bien duro, usted debe ver cuál fue su tiempo de maduración y esperar 1 hora por cada mes de maduración. En el caso específico de las aves, dicen también nuestros sabios aquí que no es necesario lavarse las manos, aunque sí los otros procedimientos ya mencionados, el de enjuagarse la boca y el de comer algún alimento parve. Y si se bebió leche en un vaso o una taza, solo bastará con el enjuague de la cavidad bucal para poder consumir la carne. Uy, mucho más fácil, ¿no?, de lo que acabamos de ver. Pese a todo, es recomendable en la totalidad de todos los casos lavarse las manos. Así usted ha ingerido o sea, toma su leche, se va a lavar, así vaya a comer pollo. Si comió lácteos con el tenedor, no es necesario lavarse sus manos para comer carne, siendo que no estuvieron en contacto con los lácteos. Pero de todos modos es bueno, recomendable hacerlo. Los Askenazim acostumbran a lo que algunos posquín sostienen, que luego de consumir queso duro, es decir, de larga maduración, más de 6 meses de su elaboración, ¿cuánto tiempo tendrían que esperar? 6 horas. 6 horas. Así que a los que les gusta queso, vuelvo y repito, queso bien maduro, fíjese usted cuántos meses de maduración y espera 1 hora por cada mes. Esto es con relación a la ingestión de carne después de haber consumido la leche. Y vamos al ejemplo. Aquí vemos el primer ejemplo de lo que acabo de repetir. Vemos aquí al hombre, luego del consumo de lácteos, limpia sus dientes, sus manos y luego podrá alimentarse con carne. Mucho más fácil, ¿no? Ok. ¿Preguntas? Vamos ahora al capítulo 7, cocciones con carne. Una cocción hecha con carne, toda se constituye besarí. ¿Recuerdan cómo se dice? Besarí. Por lo tanto, aunque no comiere la carne contenida en ella, las 6 horas de espera exigidas son obligantes. ¿Ok? Como una sopita. Usted hace su sopita, pero usted resulta que comió el caldito o la verdurita y el pedacito de carne no lo comió. Eso ya es besarí, está hecha en la sustancia de la carne, entonces está obligada a cumplir igualmente con las 6 horas. Una cocción de vegetales en un recipiente besarí que no contuviere carne será permitida acompañarla con lácteos. Esto es si es besarí ben y emó. Es un utensilio que fue utilizado en caliente dentro de las últimas 24 horas. O sea que usted por 24 horas no coció carne ahí y ahora se va a hacer una sopita de verduras. Entonces hay alajá también para eso, que después de 24 horas usted puede hacer ahí algo parve. ¿Ok? En ese caso, lo que usted comió
aunque fue en un recipiente Besari Beimo, no es considerado como carne y usted podrá tomar lácteo. La diferencia de este recipiente es que es Besari, pero usted lleva más de 24 horas en que no lo ha usado, o sea, lo calentó y dejó más de 24 horas sin usarlo. ¿Ok? Empero, los askenazí se abstienen de comer dicha cocción directamente con lácteos, no obstante, se los podrá consumir inmediatamente después, o sea, los lácteos. La mezcla usted no la puede consumir al mismo tiempo de lácteos, sino después. Esta mezcla específica que les estoy diciendo de la cocción de vegetales en un recipiente que ha sido calentado, porque recuerden ustedes que es el problema, que se abren los poros, que se cierran los poros de las ollas y que ahí se mezcla todo. Aquí es un recipiente que es de Besari, pero que lleva más de 24 horas que no ha sido utilizado. Entonces usted hace su sopita de verduras. Bueno, sin embargo los askenazí dicen que no se deben comer, no se debe cocinar directamente con los lácteos. Si se consumió una cocción de vegetales con lácteos y se quisiera comer carne posteriormente, bastará con lavarse las manos, como ya lo hemos dicho antes. La regla para los lácteos y luego la leche es muy diferente. No, usted solamente se lava, se enjuaga su boca y se lava sus manos. Aún si bebe solamente la sopa líquida cocinada con carne, se considera igual como carne y se deberá esperar 6 horas para que le sea permitido comer lácteos. A veces es la costumbre, ¿no? Hacer una sopita en una sustancia de carne, no vegetal, de carne, de pollito o algo así, la sopita queda rica. Entonces eso se considera como carne. Listo, Besari. Entonces aquí vemos un ejemplo muy bonito de nuestro libro. Por ejemplo, los fideos cocinados con carne. Aquí vemos. Los fideos cocinados con carne absorben su sabor y su din, o sea, su regla, su ley, es igual como la carne misma. Usted hizo los fideos, los cocinó en carne, es como si hubiera comido carne, pues completamente. Y esta mezcla aquí, esto que usted está comiendo, debe esperar 6 horas porque fue cocida con el caldo de esa carne. ¿Listo? No deberá comer lácteos antes de las 9 p.m., dice aquí. ¿Por qué? Porque comió fideos cocinados con carne a las 3 de la tarde. 4, 5, 6, 7, 8, 9. No puede antes de 6 horas, aunque no se está comiendo la carne, pero se está comiendo los fideos que fueron cocidos en carne. Próxima semana continuaremos con el capítulo 8, los conceptos halágicos relacionados con la dentadura. Si usted tiene dentadura postiza, ¿qué hacer? Los espero la próxima semana. Bueno, hoy comenzamos la lectura del libro Aguas del Edén. Una mirada profunda al significado de la mikve. Así que vamos a empezar una serie de grabaciones sobre el tema de la mikve, la importancia de la mikve, cuando se usa la mikve. Va a ser muy, muy interesante. Lo vamos a tomar de este libro que se llama Aguas del Edén, por el Rab Aryeh Kaplan. Bueno, vamos a empezar una introducción. Un amigo mío que ha visitado Rusia muchas veces cuenta acerca de un encuentro secreto realizado con una joven familia judía en alguna ciudad de ese país. Luego de una complicada discusión acerca de los problemas que enfrentaba la comunidad, mi amigo se gana la confianza del marido, un hombre alto, robusto, llamado Jacob. Cuando estaba por retirarse, Jacob le dijo: espera, quisiera mostrarte algo. Y lo llevó hasta donde se encontraba un ropero. Antes de abrir la puerta del mismo, miró casi instintivamente sobre los hombros para asegurarse que ninguna mirada inoportuna estuviera observándolos.
Sintiéndose a salvo de miradas indiscretas, Jacob abrió el ropero, retiró una cantidad de cajas y levantó cuidadosamente una tabla del piso que cubría, en realidad, un subsuelo. Debajo de estas tablas había una escalera que conducía a una pequeña piscina. Esta es la mikve de la ciudad, nos informó muy orgulloso. La usan más de 40 familias. Jacob explicó luego acerca de los riesgos que surgieron al construir la mikve. No se podría construir ningún elemento religioso, accesorio, sin la expresa autorización del gobierno, pues si no estarían sujetos a tremendas penalidades. Por otra parte, la casa era propiedad del gobierno y en caso de ser descubiertos debían sufrir una prolongada prisión por, entre comillas, desfigurar la casa. O sea que todo esto lo habían construido a escondidas. Con mucha preocupación comenzó a explicar cómo se construyó la mikve. Todo el trabajo debía ser hecho con la mayor reserva. Nadie, ni siquiera sus amigos más íntimos, podían estar enterados acerca de lo que Jacob estaba haciendo. Se realizaban solo pequeñas excavaciones para que no pudieran deshacerse de la tierra, o más bien para que pudieran deshacerse de la tierra sin despertar ninguna sospecha. Se adquirieron pequeñas cantidades de cemento para hacer reparaciones menores, hasta que hubiese suficiente para delinear la mikve. Para obtener las cañerías destinadas a los aparatos sanitarios, se debía emplear los mismos subterfugios. Además, las mismas artimañas, buena definición. Además, se debía cumplir con las rigurosas exigencias de la ley judía. Esto resulta difícil en cualquier circunstancia, aun cuando lo reservado de la situación no fuese de tanta importancia. Jacob no se atrevió a informar nada acerca de la mikve hasta que la misma estuviera terminada. Comenzó por compartir su secreto con sus amigos más íntimos y gradualmente se fueron agregando otros familiares, quienes fueron invitados a hacer el uso de la mikve. Aunque la mayoría de ellos no lo creía posible, venían de todos modos. Poco tiempo después, el proyecto de absoluta reserva de Jacob se había transformado en la mikve de la comunidad. Qué lindo, ¿no? Un año después de esta reunión, Jacob y su familia pudieron finalmente emigrar hacia Israel. Aún cuando todos sus hijos habían nacido y se habían criado en Rusia, continuaban siendo fieles a la práctica del judaísmo. Cuando se le preguntó por qué se había comprometido en todos los gastos y riesgos para construir la mikve, Jacob explicó: sin la mikve no puedo vivir como judío. Uno de los recientes y más excitantes acontecimientos arqueológicos en Israel fue la excavación del fuerte en la montaña de Masada. Aquí dejaron su constancia a algunos de los últimos defensores del antiguo Israel, quienes hace 1800 años dieron su vida por esta tierra sagrada. De todos los fascinantes descubrimientos y hallazgos, ¿saben cuál fue el más importante? No fue solo uno, sino de dos mikvayot, siguiendo la práctica usual. Una estaba más adaptada probablemente para los hombres, en tanto que la otra estaba destinada para las mujeres. Aquí se encontraban luchando por sus vidas, oponiéndose al poderío de todo el imperio romano. Sin embargo, encontraron recursos y tiempos para construir dos mikvaot en la cumbre de la montaña de Masada. Siendo judíos religiosos, sabían que no podían existir sin las mikvayot. Qué hermoso, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de conocer eso y ahí se ve ¿cómo se dice? Las escaleras. Lo que queda, ¿no? Las ruinas. Las ruinas Sí, yo lo vi de las como escaleras y así la piscinita pequeña. Sí. No, allá no. Pero la pudimos ver y fue interesante, o sea, cómo tienen el concepto tan claro de la importancia de la mikve para las familias, para la comunidad.
Mientras estaban llevando a cabo las excavaciones en Masada, dos expertos de la Mikvaot, el rabí David y el rabí Eliezer Alter, las examinaron. Después de un examen muy escrupuloso, informaron que las Mikvaot habían sido construidas de acuerdo a las meticulosas exigencias de la ley. Después de 1800 años, no han cambiado ni la mikve ni la importancia. En los últimos años, el asunto de la conversión ha recibido mucha publicidad, especialmente en Israel. Aún en el medio ambiente americano se nos ha estado hablando del término de la giur, que halajá, conversión de acuerdo a la ley judía. Mucha gente ha comenzado a tomar conciencia acerca de las exigencias específicas que se involucran en la conversión del judaísmo. Y una de estas exigencias es sumergirse, la inmersión, en la mikve. La conversión es una experiencia única y de mucha trascendencia. Involucra un cambio de identidad, el asumir una nueva condición, a la de ser judío. En consecuencia, los rituales que forman la parte de la conversión incluyen los elementos básicos del judaísmo mismo. El hecho de que la mikve sea indispensable en la conversión indica que es un elemento muy importante dentro del judaísmo. Por cierto, cualquier versado en la tradición judía sabe que esto es real. El uso de la mikve es uno de los principales factores que distingue tradicionalmente al judío del que no lo es. Muchos se sorprenderán al enterarse que la mikve es más importante que la sinagoga. Puede ser que esto no sea obvio, dado que en algunas comunidades los edificios de la sinagoga son majestuosos y caros, en tanto que la mikve es de una pequeña dimensión y se mantiene con pocos recursos. Sin embargo, la mikve es más importante. La ley judía sostiene que una congregación que no tiene su propia mikve no posee siquiera la condición de comunidad. Esto no es solo teoría. En Israel, en donde las autoridades religiosas son particularmente meticulosas, la mikve es el primer elemento religioso que se construye en la comunidad. La mikve es de fundamental y prioridad de importancia. Los servicios de la sinagoga se pueden llevar a cabo ya sea en el departamento o bien en un salón. El edificio de la sinagoga se puede construir una vez que la comunidad esté bien organizada y establecida. Esto es apenas la introducción sobre la importancia de la mikve y por qué la importancia de hacer la lectura de este libro. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar una mikve. Algunas personas no conocen qué es una mikve, las personas de pronto que nos están escuchando. Y vamos a entrar al tema de visitando una mikve y a través de esto vamos a imaginarnos cómo es. ¿Ok? A primera vista, la mikve posee más o menos la apariencia de una piscina pequeña. La profundidad del agua llega aproximadamente a la altura del pecho. Tiene una amplitud suficiente como para 3 o 4 personas. Puede estar de pie confortablemente. Para lograr un fácil acceso, usted va a encontrar unas escaleras que permiten introducirla al agua de la mikve. Si uno observa más atentamente, se verá un pequeño hueco de 2 o 3 pulgadas de diámetro, más o menos 5 o 7.50 centímetros, ubicado justo debajo de la línea de flotación en una de las paredes de la piscina. Quiero que se vayan haciendo el cuadro imaginario a través de la lectura. Esta cavidad puede parecer insignificante, pero es lo que brinda en realidad la condición de mikve. Exactamente en el lado opuesto a esta cavidad se observa una tapa removible sobre un boro o un hoyo, que es la parte esencial de la mikve. Este hoyo es por sí mismo una pequeña piscina de la cual se llena el agua lluvia natural.
es imprescindible que el agua de lluvia entre a el hoyo de una manera natural. Como se verá en el capítulo posterior, lo vamos a estar leyendo. Se puede usar también agua de manantial, hielo o nieve disuelta. Existen otros dos requisitos con respecto al bor, al hoyo. Al margen del agua de lluvia natural, primero, debe contener por lo menos 40, más o menos dice acá SAA, que es una medida antigua, pero que equivale a 5 galones. De modo que la mikve contiene aproximadamente 200 galones de agua de lluvia. Segundo, el hoyo, el bor, debe ser un hoyo que se construya directamente de la base del piso. No puede ser un recipiente que se puede desconectar y transportar de un lado al otro, como sucede con el barril o un tanque en la bañera. No obstante, debajo de ciertas condiciones, se lo puede construir incorporando directamente al piso más alto de un edificio. El bor, el hoyo, por sí mismo se puede usar como mikve, pero dado que resulta muy difícil el cambio del agua, se emplea más frecuentemente como la fuente que abastece a la piscina. ¿Estamos haciéndonos el cuadro? O sea, es como dos piscinitas. Pero el bor es el que comunica la piscina de agua natural para que entre y me vuelva esta mikve como mikve, en condición de mikve. ¿Sí? Porque es más difícil conseguir el agua natural que el agua que está ahí estancada, que debe ser más o menos de 200 galones de agua lluvia, imagínense. Dice aquí que esta piscina más amplia se puede llenar convenientemente con suministro de agua corriente común y se puede cambiar el agua cuantas veces desee. El único requisito es que debe estar conectada con el agua del bor a través de un diámetro abierto por lo menos 2 pulgadas, conectando las dos piscinas y permitiendo que sus aguas se fusionen. Le brindamos al agua de la piscina más amplia el estatus de agua que se encuentra en la piscina más pequeña. El proceso de fusión de las aguas de las dos piscinas se conoce con el nombre de hashahá. En un capítulo posterior nos extenderemos más ampliamente con este término. La ley judía exige la inmersión en la mikve en 3 situaciones básicas y eso es lo que vamos a estar estudiando en los siguientes audios. La primera es después que una mujer ha tenido su periodo menstrual. No puede intimar con su marido hasta que se produzca su inmersión en la mikve. Esto implica una ley bíblica una ley bíblica de primerísima importancia y severidad. Entonces, el primer uso que conocemos de la mikve es cuando la mujer ha tenido su periodo menstrual. Antes de intimar con su marido, debe ir a la mikve y sumergirse en la misma. Segundo, la inmersión en una mikve es una parte integral de la conversión al judaísmo. El conversión al judaísmo, si la persona quiere hacer una conversión al judaísmo, es necesario que vaya a la mikve, haga su inmersión, y si no, su conversión no es válida. Esto se exige tanto para el hombre como para la mujer. Otra situación donde es necesaria la mikve es para cuando se quiere hacer la purificación de las ollas, los platos y todos los utensilios de cocina manufacturados por no judíos, que fueron hechos por personas no judías, deben ser también en un sentido convertidos por medio de la inmersión en una mikve antes de ser usados en la mesa judía. Esta es una ley especial, independiente, y no está relacionada necesariamente con el kashrut. Es algo que se debe hacer. Al margen de estas situaciones existen otras en donde la costumbre indica el uso de la mikve. Por ejemplo, es costumbre sumergirse para Yom Kippur, en representación de pureza, en representación de arrepentimiento. Muchos hasidim se sumergen antes de Shabbat.
así sensibilizarse ante el sagrado día. En conceptos generales, la inmersión en una mikve es un proceso de limpieza, de purificación espiritual. Bueno, entonces podemos resumir que las tres situaciones básicas son cuando la mujer ha tenido su periodo menstrual y antes de intimar con su marido debe proceder a la inmersión en la mikve. La segunda, cuando la persona quiere hacer la conversión al judaísmo, no es válida su conversión si no ha hecho su inmersión en la mikve. Y tercero, cuando se quiere hacer la tevilá kelim, que corresponde a la tevilá o de las ollas, de los platos, de todos los utensilios de cocina. En la próxima clase vamos a ver por qué razón necesitamos la mikve. Ya hemos tocado los puntos importantes, pero vamos a hablar qué mandamientos se encuentran en la Torá, por qué debo hacerlo y cuándo se debe usar, un poquito más ampliar el tema de lo que acabamos de exponer. ¿Ok? Toda rabá.